Las funciones booleanas permiten expresar en forma de función matemática tanto la relación de cálculo en el sistema binario como la adopción de decimales a través de la combinación de proporciones. Al igual, establecen entre una variable de salida y un conjunto de variables de entrada. Cantidades y cualidades pueden ser representadas por un conjunto de 0 y 1, es decir, mediante palabras binarias cuyos dígitos pueden adoptar solamente los valores de 0 y 1. Cada dígito o bit corresponde a una variable. Para el circuito 1 de la práctica 2 nos dieron la fórmula que es A negada más C por B más D negada y nuestro resultado de ella tendría que ser todo negado y a partir de nuestra fórmula nuestro trabajo fue sacar la tabla de verdad en el cual solo sustituimos los valores de A, B, C, D en nuestra fórmula y realizamos las operaciones con ayuda de las tablas de la suma y de la multiplicación. Nuestra tabla quedó desde la posición 0 hasta la 15, ya que de acuerdo a nuestra fórmula, en la posición 15 todo se hace en 1. En nuestra salida obtuvimos 7 unos, que significa que nuestro LED debe estar encendido. Este es el circuito 1 de la práctica 2. Para realizar el circuito 1 se necesita de su función lógica, la cual es esta. Como podemos ver, van a ser 4 entradas. Y en su tabla de verdad podemos verificar que son 7 salidas. Bueno, como podemos observar, la letra A es negada y la D es negada. Esto quiere decir que van a ir dirigidas a una compuerta NOT. Como podemos ver, se suma la C y la B, entonces estas son compuertas OR. Y pues se observa una multiplicación en medio de estos dos, entonces se van a conectar sus salidas a una compuerta AND. Bueno, este es el circuito y como podemos observar, dijimos que teníamos 4 entradas, entonces el cable blanco es la A, la B, la C y la D. Bueno, empezamos con la entrada A. La entrada A decía que era negada, entonces va dirigida a la compuerta NOT, a su entrada. La salida de esta compuerta se dirige a una entrada de la compuerta OR. Después, la salida de la compuerta OR se dirige a una entrada de la compuerta AND. La salida de la compuerta AND se dirige a una entrada de la compuerta NOT y su salida se dirige a LED. ¿Sí? Bueno, prosigamos con la compuerta B, que es el cable amarillo. Nos decía que este tenía que ir dirigida a la entrada de la compuerta OR. Como podemos ver, está en su entrada. Después la salida de esta compuerta se dirigió a una entrada de la compuerta AND. Después prosigamos con la C, que es el cable verde. Este se dirige a la entrada de la compuerta OR y pues su salida se dirige a una entrada de la compuerta AND, como podemos observar. Después la D, que es el cable naranja. Como nos decía en la función lógica que era negada, pues se dirigió a una entrada de la compuerta NOT, como pueden ver. Después su salida se dirigió a una entrada de la compuerta OR y su salida se dirigió a la entrada de la compuerta AND. Bueno, como podemos ver, sus salidas se dirigen a la compuerta AND y esta es la que hace que su salida vaya a una NOT y después a una entrada de la NOT y su salida vaya hacia LED. Bueno, nosotros para verificar que el circuito es correcto nos tenemos que fijar en la tabla de verdad, el cual les había dicho que habían 7 salidas. ¿Cómo verificamos que es correcta? Bueno, aquí por ejemplo en el 1 nos dice que tenemos que encender
la entrada D para que nos encienda el LED. Entonces nosotros vamos a encender el cable naranja. Y ahorita se los muestro. Como pueden ver, está encendido el 4. Entonces, el LED está encendido. Después podemos observar que, por ejemplo, no enciende si la C está prendida, por ejemplo, en el 2. Entonces nosotros verificamos y subimos nada más el 2 y podemos observar en el dip switch que solamente se subió el número 3, que es el C. Como podemos ver, el LED no encendió. Y pues como último ejemplo, podemos ver que si nosotros encendemos el A y el D, el LED prenderá. Entonces vamos a proceder a encender el A y el D. Miren. El 1 y el 4 y el LED enciende. Para nosotros verificar que el circuito es totalmente correcto, tendríamos que hacer del 0 al 15 y ver si sus salidas son correctas. Para la práctica 2 del circuito 2, nos daban ya la tabla de verdad, que es esta que está aquí, y lo que teníamos que hacer nosotros era sacar la fórmula, que lo que hicimos fue con la regla de los min términos, que esta nos dice que las salidas que tienen el valor de 1 serían los min términos. En este caso sería la 3, la 5 y la 7. Ya para tener la fórmula, entonces ya tomamos el A, B y C para poder sacar la fórmula, que en este caso de la 3 sería 0, 1, 1, que entonces sería como A es 0, sería A negada, y B y C serían pues normales porque llevan 1. De igual manera en la 5, que es 1, 0, 1, sería A, B negada y C. Y ya por último, como todos son unos, ninguna va a ser negada, por lo tanto esta sería la fórmula. Y para el segundo circuito usamos la fórmula A negada por B por C más A por B negada por C más A por B por C. Entonces comenzamos conectando nuestro dip switch, nuestros chips de compuertas NOT, AND y OR, y comenzamos conectando las entradas A, B y C al dip switch. En nuestro caso usamos un dip switch de 4 segmentos. Conectamos la fuente de 5 volts a tierra y pasamos corriente a cada uno de las entradas. Posteriormente conectamos cada una a su resistencia de 1 kilo ohm y a su vez la resistencia conectada a tierra. Después comenzamos con la conexión de compuertas. Primero la entrada A conectada a una compuerta NOT, la misma entrada A conectada a una compuerta AND, la misma entrada conectada a una compuerta AND. Posteriormente conectamos la entrada B a una compuerta AND, que a su vez esta misma compuerta AND se le conecta la salida de la compuerta NOT. Después conectamos la compuerta NOT y está conectada con la entrada B, que sería la segunda B negada, y esta misma entrada también conectada a una AND, la cual a su vez pues está conectada a la que anteriormente habíamos conectado de A. Después conectamos C en
la compuerta AND y la salida de la primer compuerta AND conectada justo aquí. Después este mismo conectado a compuerta AND, que a su vez este lleva conectada la salida de la segunda compuerta AND, y la entrada C también conectada a la quinta compuerta AND, que a su vez está conectado con la salida de la tercera compuerta AND. Y finalmente comenzamos con la conexión de las dos compuertas OR. La primera compuerta OR va conectada a la salida de la cuarta compuerta AND y a la salida de la sexta compuerta AND. Y a su vez esa misma salida va conectada a la segunda compuerta OR, y la salida de la quinta compuerta AND va conectada a la salida de la segunda compuerta OR. A su vez esta ya va conectada al LED. El LED conectado también a la resistencia de 330 ohms, y a su vez esta resistencia conectada a tierra. Ahora procederemos a ver si el circuito funciona correctamente. Como pueden ver, ya está totalmente armado nuestro circuito. Están totalmente en ceros el dip switch, y ahora procederemos a verificar que encienda según la tabla de verdad. Justo aquí se nos dice que el primer 1 de la salida será cuando A sea 0, B 1 y C 1. Así que dejamos aquí A en 0, el B lo vamos a mover a 1, y C a 1. Y ahí está. La siguiente salida que nos da 1 tiene a como 1, B 0 y C 1. Así que procedemos a poner y ahí está. Y la última salida nos indica que para que sea 1 tendría que estar los 3 en 1. Justo ahí. Y ahí está. Con esto comprobamos que nuestro circuito está hecho correctamente.